Hola, aquí Laura Dovalo. Hice esta triple tarjeta interactiva por el segundo cumpleaños de mi sobrino Nicolás y también participé con ella en el concurso Card Design Superstar Challenge del 2017 de My Favorite Things. Por fin os traigo el tutorial en español. La primera parte interactiva de la tarjeta es un mecanismo slider o deslizante con una frase y un elemento giratorio que hace que la boca del dinosaurio se abra y se cierre. Me encanta la expresión del dragón. El segundo mecanismo es un disco que al girar muestra 3 personajes de cuento de hadas a través de una ventana. En realidad usé la puerta del set Dynamics Castle o castillo de My Favorite Things. El tercer mecanismo también es deslizante y al tirar de la solapa aparece una torre con más personajes divertidos. A Nico le encantan las vacas, así que tenía que incluir una en su tarjeta. Bueno, vamos al lío. Usé el troquel más grande del set Stitched Circle Scallop Frames Dynamics para cortar el disco. Normalmente esta pieza se descarta, pero es perfecta para crear tarjetas interactivas. Lo primero que hice fue troquelar la ventana y el borde del castillo en mi panel de cartulina gris. Después sujeté el disco a mi panel con un pequeño brad y tracé la forma de la ventana con un lápiz a mi disco. Tuve suerte, ya que caben 3 ventanas enteras en el disco. Después usé mi Mini Misty y tinta híbrida negra de My Favorite Things para estampar los personajes del set de sellos Magical Dragons. Utilicé cinta de enmascarar para no solapar las imágenes, pero en realidad no hubiese hecho falta ya que coloreé parte de los personajes y el fondo en colores oscuros. El siguiente paso fue troquelar las piezas para crear un alféizar para la ventana. Superpuse 4 capas para poder esconder bien el brad. Como podéis ver, dividí 3 de las piezas en 3 trozos, desechando la pieza central, y solo dejé la cuarta entera. Fuera de cámara, cubrí el reverso del panel con almohadillas adhesivas finas, sin interferir con el correcto funcionamiento del mecanismo, antes de adherirlo al panel en forma de castillo. Pues el primer mecanismo está listo. Vamos a por el segundo. Una slider con elemento giratorio. Vi este mecanismo en una divertida tarjeta interactiva de Martha Stewart y decidí hacer mi propia versión. Por suerte, el tamaño del tiranosaurio del set de sellos Your Roarsome se adaptaba bien a mi idea. Lo estampé 2 veces en papel blanco de alto gramaje y recorté el cuerpo entero, además de una cabeza extra. Seguro que ya conocéis el truco de repasar los bordes con un rotulador negro. Queda muchísimo mejor. En algunas zonas de difícil acceso simplemente acercaba la punta del roto al papel durante unos segundos. Coloqué temporalmente todos los elementos en mi panel para poder marcar y agujerear con un punzón el lugar donde iría la cabeza del dinosaurio. Aprovecho para deciros que hace poco subí un tutorial de una tarjeta en la que utilicé solo este segundo mecanismo. Es más simplificado, así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Os dejo el enlace aquí en la esquina superior derecha. Después pegué un mini troquel de círculo al panel con cinta de papel antes de pasarlo por la troqueladora. Este agujero no tiene por qué ser perfecto, simplemente es para que podamos pegar la cabeza del dinosaurio al mecanismo que crearemos a continuación. Si no tenemos el troquel perfecto para cada ocasión, siempre podemos usar nuestra imaginación. En este caso, por ejemplo, utilicé un troquel de cuerda para troquelar la colina. Entinté los bordes con tinta Distress Peeled Paint. La tirita pequeña del set Dynamics Band-Aids me venía genial para el mecanismo, pero en ese momento la vi frágil por los detalles de textura que lleva y no me atreví a troquelarla directamente, cosa que hago hoy en día. La tracé 4 veces en papel de alto gramaje y después pegué las piezas de 2 en 2.
Usé de nuevo el mini troquel de círculo para dibujar esos conos en el extremo de una de las tiritas y después los recorté con un bisturí. Aquí tenéis un dibujo más de cerca de ese elemento. En mi vídeo más reciente simplemente adherí la cabeza del dinosaurio directamente a la tirita, evitando poner cinta acolchada encima del encuadernador. Así es como funciona el mecanismo. Las dos tiritas se unen entre sí con un brad, la de la izquierda se sujeta al panel slider y la de la derecha al panel de abajo. Troquelé la lengüeta del viejo set de troqueles Blueprints 15 con cinta de doble cara por detrás. La estampé y la adherí al panel deslizante o slider. Adherí otra lengüeta por detrás para darle más resistencia. Aquí ya están sujetas las piezas de este mecanismo, aunque la cabeza del dinosaurio solo temporalmente para que veáis el movimiento. El trozo de cinta acolchada de la derecha hace de tope. Otro truco útil que uso mucho en mis proyectos es utilizar la propia cartulina como adhesivo dimensional. Si hubiese pegado el dragón directamente al panel, se notaría un desnivel a la altura de su tripa. Para evitar esto, usé la misma cartulina verde para elevar la mitad superior del dragón. Es hora de adherir todos los elementos. Es muy importante hacerlo con calma y asegurarse de que todo esté bien alineado, porque las cintas acolchadas de doble cara suelen y deben tener un adhesivo muy fuerte. Ahora estoy pegando la cabeza del dinosaurio a las pestañas que ya tienen trocitos de foam adhesivo. En mi última tarjeta adherí primero el regalito al cuerpo y después el cuerpo al panel, pero en esta tarjeta pegué primero la cabeza. Por fin puedo adherir el cuerpo en su sitio. Se me olvidó contaros que antes de recortarlo adherí adhesivo de doble cara Stick It por detrás, así que es muy fácil hacerlo sin manchar el panel. Pero primero tengo que recortar la parte de la mandíbula inferior un pelín. El último paso de este mecanismo es estampar y recortar el regalo que colocaré dentro de la boca del dinosaurio. Elegí un papel del set Itsy Bitsy Polka Dots y coloreé el lazo y las sombras con rotuladores. Me costó un poco fuera de cámara conseguir que el regalo encajara perfectamente y tuve que rebajarlo por los laterales, pero el resultado merece la pena. Es un elemento sorpresa muy divertido. Me di cuenta de que los bordes del castillo eran un poco frágiles, así que troquelé varias capas y las superpuse. También actúan como elementos decorativos. Ahora solo tenemos que añadir un poco de textura y color para que el castillo luzca bonito. Vamos entonces con el último mecanismo. Ya he preparado la torre pegando una de las torres del set Dynamics Castle a una tira de cartulina blanca de 2,5 cm por 14 cm. Previamente le estampé el pajarito a la altura de la ventana. La torre más ancha con la vaca mide 4,3 cm por 8,9 cm. Hice un poco de paper piecing en los globos y les añadí brillos con un bolígrafo de gel blanco. También le añadí una capa de glossy accents al hocico de la vaca. Ya había pegado una tira de cinta de doble cara ancha en mi panel de castillo, pero decidí esconder la torre un poco más, así que simplemente despegué con cuidado la cinta de doble cara y la desplacé unos centímetros más abajo. El siguiente paso fue tomar una tira de celofán y pegar un extremo a la torre y el otro a la tira de cinta de doble cara de antes. Es importante que quede lo más recto posible para que el mecanismo deslizante funcione bien. Primero pegué un extremo a la torre y después el otro al panel. El celofán actúa de tope para que la torre no salga de su sitio. Después añadí unas tiras de cinta acolchada al reverso del panel.
sin acordarme de que mi base de tarjeta era más estrecha que la base de la torre. Por suerte lo pude remediar despegando con cuidado las tiras sobrantes de los laterales. Aquí estoy pegando el panel a la base. Tuve que editar el vídeo para eliminar mi cabezón, pero espero que se entienda el procedimiento. Despegué el papel protector de la cinta en un par de sitios, presioné el panel contra la base de la tarjeta y poco a poco fui despegando el resto del papel protector. Ahora ya está lista la tarjeta. Es una tarjeta interactiva con 3 mecanismos que también se mantiene de pie. Y ni siquiera es muy gruesa, unos 6 milímetros, igual que una tarjeta shaker. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Os dejo con una foto de la tarjeta acabada y me despido con un hasta pronto. Chao, chao.